Hola querida comunidad virtual, soy el pastor Sergio Ariel López y como ustedes saben, pertenezco a la YERP, Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Actualmente me encuentro trabajando en la CEABA, Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, dentro de la comunidad San Lucas, parroquia Castelar en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Todos los sábados estaré presentando a modo de podcast las enseñanzas de nuestro libro de catequesis llamado El Escudo de la Fe. De hecho, de esta forma se titulan esta serie de microsemanales, donde los invito a reforzar la catequesis que reciben en sus parroquias y a recordar los conceptos primordiales de nuestra espiritualidad cristiana. Muchos las han recibido desde que eran niños. Vamos entonces a vivir esa experiencia como verdadera comunidad de fe. Una comunidad de fe virtual y con la gracia de nuestro buen Dios, Padre de todo. Continuando con nuestra catequesis del escudo de la fe, la siguiente pregunta que nos trae el catecismo de Heidelberg es: ¿cuántas cosas debes saber para poder vivir y morir piadosamente en ese consuelo? Es decir, si ustedes se acuerdan, la semana pasada hablamos de cuál es tu único consuelo en vida y muerte. Bueno, ¿cuántas cosas debes saber para poder vivir y morir piadosamente en ese consuelo? 3 cosas. La primera, cuán grandes son mis pecados y mi miseria. La segunda, cómo soy redimido de todos mis pecados y mi miseria. Y la tercera, cómo he de agradecer a Dios esa redención. En esta segunda cuestión que nos trae el catecismo de Heidelberg, es muy interesante ver la disparidad que existe entre la visión del ser humano, que es una visión de algún modo negativa, ¿sí? Porque dentro de toda la antropología que está en el trasfondo de la Reforma Protestante es una antropología negativa, es decir, el ser humano no puede por sí mismo hacer nada, en contraposición a la visión o a la antropología teológica católica romana, donde el ser humano, como lo explicamos la vez pasada, en función de la repetición de buenas obras, accede a la virtud. Acá el ser humano tiene una visión en la cual todo lo espera de la misericordia y del amor de Dios. Entonces, podríamos decir que es una visión negativa en ese sentido, es decir, el ser humano nada puede por sí mismo. Por eso, 3 cosas son a saber para poder vivir y morir piadosamente en consuelo. Es decir, que soy un pecador, que soy miserable, que soy redimido de mi pecado y de mi miseria por Dios y que tengo que vivir agradecido a Dios. Esto es como también una síntesis muy sintética, valga la redundancia, de lo que en realidad se expresa en la teología protestante, ¿sí? El ser humano respecto de Dios es aquel que abre sus manos, abre su corazón, abre su vida y se deja llenar por Dios. Es Dios quien conduce y en ese sentido nada puede el ser humano por sí mismo. Si tuviera que ponerte un ejemplo, te diría, vamos a ir a tomar un avión al aeropuerto, entonces salimos de nuestra casa, vamos apurados, subimos al auto, encendemos el auto, vamos por la carretera, estamos nerviosos para ver si llegamos a horario,
Finalmente llegamos a horario, hacemos el check-in, nos sentamos en el avión despega, nos lleva a las alturas y nos lleva lejos. Bueno, y ahí se termina nuestro, como diría, nuestro problema o nuestra angustia, porque en realidad en Jesús es como ir en ese avión, ¿sí? Ya no depende de nosotros nada, sino que asumimos nuestra condición de pecador, de miserables, y nos abrimos a que Dios sea aquel que nos lleve, ¿sí? Esto es lo que podríamos decir en cuanto a esta segunda cuestión que nos trae el Catecismo de Heidelberg. Después empieza a hablar acerca de la miseria del hombre y de la salvación del hombre. Entonces dice, ¿cómo reconocemos o cómo reconoces tu miseria? Por la ley de Dios es la respuesta. Efectivamente, Lutero decía que los 10 mandamientos en realidad no están ahí para ser cumplidos solamente, sino para mostrarnos la incapacidad que tenemos de poder cumplir con los mandamientos de Dios. Es decir, ¿cómo reconoces que somos miserables? Justamente por la ley de Dios. La ley de Dios nos revela a nosotros como una imagen, como un espejo, nuestra propia realidad de la incapacidad del ser humano de llegar a alcanzar, de algún modo, el cumplimiento de todas y cada uno de los mandamientos. ¿Qué exige, sigue preguntando, de nosotros la ley de Dios? Frente a esta pregunta, la respuesta. Esto nos lo enseña Cristo resumidamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más grande de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, en el mandamiento supremo de el amor, ahí radica entonces la exigencia del cumplimiento de la ley de Dios. Podemos decir que en el mandamiento del amor, amor a Dios en primer lugar y amor al prójimo en segundo lugar, se resume toda la ley, toda la ley. Ahí se condensa todo lo que desde antiguamente teníamos los 10 mandamientos, más las enseñanzas de Jesús, en el mandamiento del amor. Y dice, ¿puedes cumplir, en otra pregunta, ¿no? ¿Puedes cumplir esto perfectamente? No, es una respuesta taxativa, no, pues por naturaleza me inclino a aborrecer a Dios y a mi prójimo. ¿Se dan cuenta lo que yo les contaba recién acerca de esta antropología negativa? Y digo negativa no de forma peyorativa, sino digo negativa en cuanto a lo que en realidad estoy sintiendo y pensando respecto a la posibilidad que el ser humano tiene. El ser humano, para la Reforma Protestante, es un ser humano incapaz de hacer algo por fuerza propia. De alguna manera, si hace algo, eso es movido por gracia de Dios, por Espíritu Santo, por fuerza de Dios, no por motivación propia. El ser humano nada puede por sí solo, ni cumplir los mandamientos, ni
redimirse, ni acceder a la salvación, ni al perdón de Dios. Nada puede, todo lo recibe porque es un ser humano que en el fondo se abre a la misericordia, pero no es alguien que en la repetición de sus actos pueda, de algún modo, lograr algo por sí mismo. Ahí Lutero claramente dice, en este sentido, el ser humano nada puede, todo lo recibe de parte de Dios. Por eso, en esta última pregunta y respuesta queda muy claro. ¿Puedes cumplir esto perfectamente? No, pues por naturaleza me inclino a aborrecer a Dios y a mi prójimo. En la segunda cuestión de la salvación del hombre, hasta ahí estuvimos analizando lo que hace a la miseria del ser humano, del hombre, ¿sí? En la segunda parte de la salvación del hombre, tiene una pregunta que dice: ¿alcanzan todos los hombres la salvación por Cristo igual que todos se perdieron por causa de Adán? No, sino únicamente aquellos que por la verdadera fe son incorporados a Él y aceptan sus beneficios. Acá volvemos otra vez de vuelta a tener que refrescar el concepto de bautizado, ¿sí? El sacramento del bautismo, que es una invitación de Dios a formar parte de su comunidad, de aquellos a quienes elige redimir por puro amor y por pura gracia. Es decir, que la salvación no la alcanzo en virtud del ejercicio de mis buenas obras, sino que la salvación la alcanzo solamente porque de alguna manera adherí en la verdadera fe, fui incorporado a Cristo a través del bautismo y acepto los beneficios que me da esa incorporación de Cristo. Es decir, me dejo abrazar por Dios. La última cuestión que trae respecto o referido a la condición del ser humano es acerca de la fe. La pregunta es, ¿qué es verdadera fe? Muy interesante, muy interesante. ¿Qué es verdadera fe? ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué es verdadera fe? Bueno, la respuesta que nos trae el Catecismo de Heidelberg dice lo siguiente: verdadera fe no es solamente el firme conocimiento por el que tengo por cierto todo cuanto Dios ha manifestado en su palabra, sino también una firmísima confianza que produce en mí el Espíritu Santo por medio del Evangelio, en que no solamente a los demás, sino también a mí me han sido concedidos el perdón de los pecados, justicia y salvación eternas. Todo ello de pura gracia y solo por los méritos de Cristo. Con esta pregunta acerca de la fe, terminaría de alguna manera este tratado pequeño que hace un resumen de algunas preguntas respecto de la condición del ser humano. Y acá es interesante, porque aclara que la fe no se trata de un conocimiento. Es decir, la fe no se adquiere por estudio. Yo, si estudio el catecismo, conozco la Biblia, la leo, eso no produce fe. La fe viene producida por el don del Espíritu Santo, dice, que me viene dado a través del Evangelio. Es decir, como siempre les digo, es una acción que en todo momento
es y parte de Dios. Dios es aquel que da la fe y la recibimos como regalo en el bautismo, claramente en el sacramento del bautismo, y no se trata de una cuestión que es puramente mental o una cuestión que simplemente lo hago desde el raciocinio, sino dice algo que es muy interesante. Es la firmísima confianza. La fe es la confianza que el ser humano deposita en que en realidad el Espíritu Santo produce en nosotros los efectos necesarios para adherir a las verdades que están contenidas en el Evangelio, a saber que me son perdonados los pecados, que vivo en justicia y salvación, y todo eso gracias a los méritos de Cristo. Siempre tenemos que recordar, cuando leemos el catecismo, el escudo de la fe, o estamos ahora trabajando acerca de estas cuestiones en el catecismo de Heidelberg, ciertas cuestiones que ya vimos en el catecismo menor de Lutero, por ejemplo, cuando hablaba acerca de los sacramentos. Recuerdan que dijimos que no solamente un sacramento, tanto el de bautismo y el de la Santa Cena, venían producidos por el símbolo, sino que era el símbolo y la palabra juntos, y mi fe puesta en eso, en ese acto, para que de alguna manera eso a mí me signifique. Es decir, si yo digo las palabras bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mientras me estoy duchando, por ejemplo, por poner un ejemplo ridículo, pero si yo digo esas palabras, pero no pongo la fe, no se ejerce el sacramento del bautismo, no se actualiza. O si yo estoy comiendo en una comida en mi casa con mi familia y pronuncio las palabras de la institución sobre el pan y el vino, si no pongo la fe mía en obra para que de alguna manera ese acto me signifique sacramento, simplemente será una cuestión que no va a ser un sacramento. Es decir, solamente va a ser pan y vino, palabras de institución, pero no está puesta la fe, la confianza. Es decir, fíjense que en esta pregunta, ¿qué es verdadera fe?, trae dos cuestiones. Primero, no se trata simplemente de conocimiento, es decir, de saber mucho. No se trata por saber mucho. Segundo, es confianza. Es confianza. ¿Confianza en qué? ¿En quién? En el poder del Espíritu Santo que obra a través de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que confío? Que me asegura el perdón de los pecados, la salvación y la justicia, es decir, vengo justificado delante de Dios por los méritos de Cristo. Finalmente, con estas preguntas del día de hoy, la primera parte respecto del ser humano quedan medianamente saldadas, porque, como ustedes saben, en el catecismo del escudo de la fe hay una síntesis. No es que estamos leyendo todas las preguntas que planteó el catecismo de Heidelberg, sino algunas, ¿sí? Lo que viene por delante es los tratados respecto de Dios creador, Jesucristo salvador, del cristiano, de la iglesia, de la fe y de las obras, que los iremos viendo en sucesivos encuentros. Hasta aquí nuestro encuentro de catequesis del día.
No se olviden de regalarme un me gusta, compartir. Así me ayudás a llegar a más personas y activás la campanita para recibir la notificación cada vez que subimos un video. Con ustedes nos vemos en la semana con el pastorcito y su mate. Y el sábado que viene volveremos con nuestras clases interactivas de catequesis, llamadas El Escudo de la Fe. A vos que estás escuchando, que tengas un feliz y bendecido domingo.